Un pequeño repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora antes de comenzar la clase en esta noche. Según la nota del Dr. Scofield, ¿cuándo fue escrita la epístola a los Colosenses? DC 60. ¿Quiénes eran los escritores de Colosenses? Pablo y Timoteo. Anote 3 errores de los gnósticos. Rechazaron la supremacía de Cristo, por uno, o la humanidad de Cristo, o la obra de Cristo en la creación, o sustituyeron por la sabiduría y filosofía divina la sabiduría y filosofía humana. Puede ser cualquier 3 de estos 4. Anote 3 errores de los judaizantes. Lo mismo, doy 4 y puede ser cualquier 3. La salvación es por la ley. La justificación es por la ley. La ley y la circuncisión son para la iglesia. O Pablo no era apóstol. Cualquier 3 de estos 4. ¿Qué 3 ciudades estaban cerca de Colosas? Éfeso, Laodicea y Hierápolis. Número 6. ¿Qué era el contraste entre el agua de Colosas y la de Laodicea? Las aguas de Laodicea eran tibias y sucias, mientras las de Colosas eran bien frías y cristalinas. Número 7. ¿Quién fundó la iglesia en Colosas? Epafras. Número 8. ¿Quiénes le informaron a Pablo de la iglesia en Colosas? Epafras y Onésimo. Número 9. ¿Cuán frecuentemente debemos orar? No cesamos. Número 10. ¿Qué 3 palabras fueron usadas en la oración de Pablo para hablar de la mente? 1. Conocimiento. 2. Sabiduría. Y 3. Inteligencia espiritual. Número 11. Escriba las 4 pruebas de la deidad de Cristo. Número 1. La Biblia directamente le declara ser Dios. Número 2. La Biblia dice que Él hizo las obras de Dios. Número 3. La Biblia dice que Él tiene los atributos de Dios. Número 4. La Biblia dice que Él fue creído y adorado como Dios. Pregunta número 12. ¿Qué es la imagen de Dios? Dios es espíritu y Dios es alma. Número 13. De los 9 atributos de Dios, anote 7. Ahora, muchos de estos atributos tienen subatributos, pero yo especifiqué de los 9, o sea, de los 9 atributos mayores, no de los subatributos. Espíritu, o personalidad, o amor, o infinidad, o verdad, o santidad, o simplicidad, o inmutabilidad, o perfección. Cualquier 7 de estos 9. Vamos a ver ahora el examen del vocabulario griego. Número 1. Tiene conocimiento, reconocimiento. ¿Qué palabra es? Es epignosis. He epignosis es la palabra. Número 2.
La palabra griega que quiere decir sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento, es la palabra Sofía. Hey, Sofía. Número 3, la palabra que se traduce con entendimiento, inteligencia, discernimiento, sagacidad. Sunesis. Número 4. La palabra que se traduce paciencia, longanimidad, viene de la palabra macros, que significa largo, y thumos, que significa ira, o vino de pasión, o enardecimiento que enloquece al que lo toma, o le mata por su fuerza. La palabra es macrothumia. Hey, macrothumia. Número 5. La palabra griega que se traduce ir al foro, comprar un esclavo en el foro, rescatar, redimir. Agorazo. Número 6. Ir al foro, comprar un esclavo en el foro y sacarle del foro. Traducido también, redimir. Es la palabra exagorazo. Exagorazo. Número 7. La palabra traducida rescatar, redimir, librar mediante el pago del rescate. Lutroo. Número 8. La palabra que originalmente se refería a rescate o redención de un esclavo o un preso, librándolo por pagar el precio del rescate. Con el prefijo significa que fue librado a salir afuera por el pago del rescate. Apolutrosis. Número 9. La palabra significa una representación o apariencia. Es la palabra imagen. Y la palabra es icon. Número 10. La palabra primogénito quiere decir primero, el que tiene la primogenitura. La palabra es prototokos. Número 11. Tener primacía, ocupar el primer puesto, de protos. El primero de una serie anterior, previamente, prominente, de alto rango, en primer lugar, el mejor, superior a todo lo comparado, el más importante, protos, proton, un proton, primero, principal, el más distinguido, el más importante, prominente, es la palabra proteuo. Número 12. Crear o hacer. Kitzo. Número 37. Número 37. Epignosis. Hey, epignosis es conocimiento, reconocimiento de epi, sobre, y gnosis, conocimiento. Número 38. Macrothumia. Hey, macrothumia, paciencia, longanimidad. Viene de la palabra macros, que significa largo, y thumos, que significa ira o vino de pasión o enardecimiento, que enloquece al que lo toma y le mata por su fuerza. Número 42. La palabra Sofía, hey Sofía, se traduce sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento. La palabra 47, Lutroo.
rescatar, redimir, librar mediante el pago del rescate. Número 50. Agorazo. Se traduce ir al foro, comprar un esclavo en el foro, rescatar. Número 52. Apolutrosis. ¿Cómo se traduce? Originalmente se refería a rescate o redención de un esclavo o un preso, librándolo por pagar el precio del rescate. Con el prefijo significa que fue librado a salir afuera por el pago del rescate. Número 53. Kitzo. Significa crear, hacer. Número 54. Econ. La palabra significa una representación o apariencia. 57. Prototokos significa primogénito, primero, el que tiene la primogenitura. Número 58. Proteuo significa tener Primacía. ocupar el primer puesto de protos o de proton, el primero de una serie anterior, previamente prominente, de alto rango, en primer lugar, el mejor, superior a todo lo comparado, el más importante, protos o proton, primero, principal, el más distinguido, el más importante, prominente. 62. Sunesis. Se traduce entendimiento, inteligencia, discernimiento, sagacidad. 64. Exagorazo. Se traduce ir al foro, comprar un esclavo en el foro y sacarle del foro. Con esto vamos a entrar en el estudio de esta noche. En esta noche terminamos los atributos de Dios. Empezamos con verdad. En 1 de Juan, el capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él es verdad. Y estamos en el verdadero, que es Dios Padre, verdadero, y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Verdad es uno de los atributos de Dios. Santidad. Santidad, Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Simplicidad. ¿Qué significa simplicidad? Que Él es uno. No se le puede dividir. ¿Okay? No son tres dioses, como algunos católicos creen. Es un solo Dios. Simplicidad quiere decir que Él es simple, es indivisible, que Él no se puede dividir. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Simplicidad, uno es. Inmutabilidad. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Que Él no cambia nunca. Hoy Él no es diferente que ayer. Él siempre es el mismo Dios. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Perfección. ¿Qué quiere decir perfección? Muchos piensan que es ser justo o santo. Que, como dicen de una chica, oh, ella es perfecta. ¿Qué significa eso? No sabemos. Pero lo que la perfección de Dios significa es que Él es maduro, completo, a Él no le falta nada. Así que en Mateo 5:48
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, si hemos visto los atributos de Dios, y es una manera bien rápida para hacerlo, solo para llegar a decir si Cristo sí o no tiene los atributos de Dios. Porque si Él tiene los atributos de Dios, entonces Él es Dios. Estamos hablando de la tercera prueba de la deidad de Cristo. La Biblia primeramente le declara ser Dios. En segundo lugar, dice que Él hizo las obras de Dios. En tercer lugar, que Él tiene los atributos de Dios. Y en cuarto lugar, que Él es creído y adorado como Dios. Ahora, los atributos de Cristo. Primer lugar, Espíritu. Primero de Pedro 1:11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Segundo, personalidad. Personalidad quiere decir inteligencia, emoción y voluntad. Así que Él tiene inteligencia, Juan 2, 24 a 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él tiene inteligencia, Él sabe aún lo que está pasando en el corazón del hombre. Emoción. Cristo tiene emoción. Juan, el capítulo 11, versículos 35 a 36 dice, Jesús lloró. Y en versículo 36 Él continúa diciendo, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Sí, tiene emoción. Él se rió, Él lloraba. Emociones. Voluntad. Dice en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cristo tiene voluntad. Ahora, el tercer atributo, amor. 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Infinidad, o sea que Él no tiene límites, es lo que significa infinidad. Para infinidad tiene que tener existencia propia, porque uno no puede ser infinito que fue creado por otro, porque tiene principio, existencia propia. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Unidad. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30 dice. Eternidad. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Omnisciencia. Juan 2, 24 a 25, como hemos leído antes, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, Él sabe todo. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él es omnisciente. Colosenses 2, versículos 2 a 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas
de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es omnisciente, omnipotente. Apocalipsis 22, versículo 13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y en versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Omnipresencia. Cristo es omnipresente, quiere decir que Él está en todas partes a la vez. Él es infinito. Efesios 1:20 a 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él llena todo en todo. Él termina con esto, pero lo que él dice antes es la omnipotencia de Cristo también. En estos versículos demuestra que Él es omnipotente y omnipresente. Verdad, otro atributo de Dios. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Santidad, Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Yo sé que la Iglesia Católica no quiere escuchar, pero no solo los judíos estaban aquí culpados por Pedro de la muerte de Cristo, sino Poncio Pilato, Herodes y los gentiles también. O sea que los romanos le clavaron a la cruz y los judíos estaban de acuerdo. Pedro aquí realmente dice que todos nosotros somos culpables de la muerte de Cristo. Cuando yo era niño me pegaban los niños católicos diciendo: los judíos mataron al Señor. Y después, muchos años después, cuando fui salvo, un pastor bautista me pregunta: ¿por qué los judíos no quieren aceptar a Cristo? Sí. Los que decían ser cristianos me odiaron y ni siquiera yo sabía por qué. Nuestra actitud tiene que cambiar un poco. Simplicidad. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo, simplicidad, Él no es divisible, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Inmutabilidad. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Perfección. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo es perfecto, quiere decir que Él es completo. Él sufrió todo lo que se necesitaba sufrir para ser Salvador. Él ya era perfecto como Dios, o sea que completo, no le faltaba nada para ser Dios. Pero para ser nuestro Salvador, sí, le faltaba algo. Y entonces Él tenía que completar eso y era de sufrir. Sin sufrimiento Él no habría sido nuestro Salvador.
Eso es de las cosas que le hacen a Dios, lo que Él es, Dios. Hebreos, el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él es completo, Él tiene todo lo que falta para ser nuestro Salvador. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios plenamente. Es lo que está hablando cuando dice en Colosenses 1:15, la imagen, el icon, la imagen del Dios invisible. Después dice el primogénito, que es prototokos de toda creación. Él es la imagen y el primogénito. Ahora los castigos de Jehová aquí tienen ya una fiesta. Porque dicen, ¿veis lo que dice? Dice primogénito, quiere decir que Él es el primero en ser creado nomás. Dios creó primero a Cristo porque dice primogénito, prototokos, el primogénito. Pero no es necesariamente lo que esta palabra significa. La palabra el primogénito, prototokos, el primogénito, el primero, literalmente primogénito. Mateo 1:25 es donde se usa en este sentido, y Lucas 2:7 y Hebreos 11:28, según la concordancia. Figurativamente, primogénito o el primero, el que tiene la primogenitura o el que es dueño de todo. Este es el significado básico de la palabra primogénito. De Cristo, cuando habla en esta forma. Ahora, ¿dónde significa primogénito? Primer hijo. ¿Dónde significa eso? Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús era su hijo primogénito. ¿Por qué? Porque María tenía más hijos. ¿Me entienden? Siendo que María tenía más que un hijo, entonces Cristo era su primogénito, su primer hijo. Después tuvo a Jacobo y Judas, no Iscariote, y varias hermanas que tenía también Cristo. Lucas 2:7 usa en este sentido otra vez. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Allí sí significa primer hijo nacido. ¿Ok? ¿Todos me entienden? Pero cuando se usa en otro sentido, esta palabra significa preeminente, primero en rango, primero en importancia. Así se usa, por ejemplo, en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Allí habla de preeminente, para que Él sea preeminente. El hijo mayor, preeminente entre muchos hermanos.
entre hermanos, Él es preeminente. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Recuerden que esta palabra habla de ser el dueño de la primogenitura. Y en su sentido más básico, la palabra prototokos significa ser el dueño, como el primero. Colosenses 1:15 y 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué está diciendo? Si en este pasaje dice que Él creó todas las cosas, todo fue creado por Él y para Él. Y uno no puede crearse a sí mismo. Amén. Aquí está diciendo que Él es primero en su creación, o Él es de más importancia. Él es preeminente en toda la creación. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo es que hay un primer nacido de los muertos? No, lo que está diciendo es que Él es dueño de todo. Él es primero, más importante entre los muertos, el preeminente entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nota que aún usa la palabra prototokos hablando de preeminencia. Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Los castigos de Jehová dicen que Él es el arcángel Miguel. Y entonces, ¿por qué los ángeles tenían que adorar a otro ángel? Ridículo. No, Él es Dios. Y Él aquí es llamado el preeminente, el prototokos, el primogénito. Hebreos 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Noten por favor que es a la congregación del primogénito, del Hijo primogénito. Está hablando de Cristo como el Hijo de Dios. La congregación no pertenece a los primogénitos, sino al primogénito singular. Apocalipsis 1:5. Y a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito o el preeminente de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Mire, cuando Él habla de preeminencia, de ser la cabeza de la iglesia, aquí en Apocalipsis 1:5, de ser el soberano de los reyes de la tierra, ¿qué tiene que ver el primogénito entre esta lista si significa nada más que el primer hijo nacido? No. Aún la palabra nacido no está en prototokos. ¿Okay? Prototokos no significa nada de nacer. Quiere decir primero en rango, primero en orden. Así que el primogénito de tus hijos, sí, él es primero en orden. Pero también esta palabra quiere decir preeminente, primero en orden de todas las cosas. Y aquí está hablando de los reyes de la tierra. Encima de los reyes de la tierra está el preeminente, el soberano, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice. Así que en pocos lugares se habla de ser primogénito en cuanto a Cristo, en ser en primero para nacer de María. Pero en todos los otros sentidos, esta palabra habla de ser el primer ser en importancia en el universo, el preeminente, el Señor Jesucristo, el Hijo.
de Dios. La deidad de Cristo. Entonces, en cuarto lugar, Él es el creador de todas las cosas. Por eso en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas. La palabra creadas, kitzo, crear, hacer. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No solo declara que Él creó todas las cosas, esto dice en Juan el capítulo 1, versículos 1 a 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Le declara ser Dios. Después, este era en el principio con Dios, su atributo de eternidad. Todas las cosas por Él fueron hechas. Su obra que Él hizo las obras de Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin embargo, Pablo va más allá en Colosenses. Él no solo dice que Él hizo todo. Todo fue creado por medio de Él. ¿Okay? Por su medio, todo fue creado. Pero algunos de los castigos de Jehová dicen, bueno, Dios sí le usó al arcángel Miguel. Después de crear al arcángel Miguel, él fue dejado crear otras cosas para Dios. Dice, todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué? Y para Él. ¿Por qué dice y para Él? Porque no solo fue creado por medio de Él, como si fuera que Él actuó como un agente de Dios Padre. Dios Padre estaba creando por medio de Jesucristo. No, sino que Cristo hizo todo y lo hizo para Él. Vos hoy existes para Él. ¿Cómo estás cumpliendo con el propósito para que Dios te hizo? No solo fuiste creado por Cristo, fuiste creado con el propósito de que sirvas a Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es para quien fue creado todo. En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, dueño de todo. Este es kleronomos. Kleronomos, heredero. Klero es un pedazo del todo, pero nomos es ley, o sea que el dueño legal. Este es lo que la palabra kleronomos significa. El dueño legal de todo, no de un solo pedazo, sino de todos los pedazos. Y por quien asimismo hizo el universo. Él es el que hizo el universo. Ya Cristo no solo creó todo, Él hizo todo y todo fue hecho para Él. Bueno, la deidad de Cristo. Hemos visto su deidad de varios puntos de vista, que Él es la imagen de Dios, que Él representa todo lo que es
Dios, que Él es infinito y que Él es espíritu inteligente, etc. Hemos visto que Él es creador de todas las cosas. Ahora vemos su deidad. Él es eterno también. Tiene uno de los atributos de Dios y como hemos visto, tiene todos los atributos de Dios. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Él es eterno, Él es antes de todas las cosas y Él continúa y todas las cosas en Él subsisten. Ahora ya pasó a otra prueba. Las obras de Dios, Él sustenta todo. Ahora aquí no está escrito en transitivo, ¿me entienden? Para decir esto en transitivo tiene que decir, y Él sustenta todas las cosas. Si no, Pablo aquí escoge un verbo intransitivo. En un verbo intransitivo se puede decir lo mismo. Por ejemplo, yo le pegué en la cara con mi puño. ¿Okay? Este es transitivo. ¿Me entienden? Yo le pegué en la cara con mi puño. Transitivo. Intransitivo. Él fue pegado en la cara por mi puño. ¿Entienden? Dice casi la misma cosa, ¿verdad? Pero una forma es intransitivo. Transitivo, el verbo tiene su complemento directo. Yo le pegué a él en la cara. ¿Ok? Transitivo. Intransitivo, él fue pegado por mí en la cara. ¿Ok? ¿Me entienden todos? Aquí, cuando dice que Cristo sustenta todo, lo que dice es que todo en Cristo es sustentado. Es la misma cosa, pero dicho con un verbo intransitivo. Sunistao es el verbo. Es intransitivo. Subsistir, consistir, reunirse, manifestarse en orden, ser formado, estar al lado de. En el intransitivo, subsistir, consistir, mantenerse en orden, ser formado, estar al lado de. Una palabra compuesta de sun, y sun en el griego es una preposición que indica unión o juntarse. Normalmente se traduce sun como juntos, por ejemplo. Y la palabra Istemi. que significa estar de pie o pararse. Sunistao, por lo tanto, quiere decir que las cosas se quedan en su lugar juntas, o que las cosas se juntan en Cristo. ¿Por qué la luna se queda en su lugar? Porque así quiere Cristo. Todo se mantiene en su lugar, puesto de pie en su lugar, en Cristo. Todas las cosas en Él subsisten. Ahora es interesante, si se ve la primera parte de Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas. ¿Veis dónde está el griego y todo? Kai autos esti pro panton. ¿Veis? Noten estas palabras. Kai. ¿Qué significa kai? Y. Autos. Él. Autos. Autos es sí, como sí mismo, o él, o ella. Autos. Automóvil se mueve por sí mismo. ¿Ok? Este, ¿qué quiere decir este? Es. ¿Qué tal pro? ¿Qué es pro?
antes. Panton, todo. Panton, todo. Como en panteón, es todo Dios. Pantheon, todos los dioses. Kaitapanta. Y todo en autoi. ¿Qué es autoi? En él, sunesteke, que subsiste. ¿Okay? Veis que este versículo es fácil leer en el griego. Con un poco de trabajo, todas las palabras se pueden entender. Muy bien, la deidad de Cristo se comprueba en que Él sostiene todas las cosas, aunque lo que dice en Colosenses 1:17 es, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, para decir esto directamente, se mira a la palabra feron, que es sostener, y no que subsisten todas las cosas en Cristo, sino que Él sostiene todo. La palabra feron es llevar, traer afuera, sobrellevar, mover, alcanzar, sustentar. Y esta es la palabra que se usa en Hebreos, el capítulo 1, versículo 3. Este es no intransitivo, sino transitivo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, la palabra que fue usada en Hebreos 1:3 fue usada también en Lucas 23, versículo 26. Cuando dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. O sea que, como Él cargó la cruz y llevó la cruz, es lo que está diciendo que hizo Cristo en sostener a todo el universo. Mire, ustedes saben cuán pesada es la tierra, o la luna, o aún Mercurio, o vamos a decir, uno de los más pequeños planetas, como Eris o Plutón. Yo no llevo eso sobre mi espalda nunca, ¿verdad? Porque aún estos planetas más pequeños es una piedra que es más grande que una montaña aquí en el mundo. Y yo nunca voy a llevar el peso de una montaña sobre mi espalda. No. Y Cristo no solo lleva eso. Júpiter y Saturno, Neptuno, Él lleva todo. El Sol y todo el universo sobre un solo hombro. Este es lo que significa esta palabra. Significa que todo se mantiene en su lugar, puesto junto en su lugar en Cristo. Pero significa que Él lleva el peso de todo el universo sobre su hombro, como lo hizo Simón de Cirene cuando llevó su cruz. Tremendo. ¿Cómo el castigo de Jehová puede leer esto y después decir que Cristo no es Dios?
cuando claramente le está declarando su deidad. Pablo sigue declarando la deidad de Cristo en que Él es Señor de todo, el señorío de Cristo. En versículos 18 y 19, Colosenses 1, 18 a 19, en la iglesia Él es la cabeza. Que falei cabeza de una persona, la parte superior de una cosa, el que está encima de todo, la cabeza de algo. En Colosenses 1, 18, y Él es la cabeza, que falei del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Otra vez Pablo usa la palabra primogénito, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Él es plenamente todo lo que es Dios Padre, dice Pablo. Versículo 19. Él es la cabeza de la iglesia. El arcángel Miguel no es la cabeza de la iglesia. El Hijo de Dios lo es. Él es cabeza. Que falei, la cabeza de la iglesia. Él es el principio de todas las cosas, el alfa y la omega, el primogénito preeminente, para que en todo, dice, no en algunas cosas nomás, en todo tenga la preeminencia. Ahora yo dije, cabeza significa lo que es, por ejemplo, el poder más alto de una organización, la Corte Suprema, la cabeza del gobierno, capital. Siempre habla del último líder de arriba, ¿ok? La cabeza. Así usa también. Por ejemplo, en la frase de Mateo 21:42, dice, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Ha venido a ser qué cosa? La cabeza. Cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Y la piedra más importante es lo que quiere decir. ¿Okay? No físicamente más arriba, pero la piedra que es más importante, sobre que se descansa todo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nosotros a veces decimos la piedra angular, ¿no es cierto? La piedra angular. Pero lo que significa en la mente del judío, llamar a alguien la cabeza, no debemos pensar que significa esto nomás. ¿Okay? Diríamos hoy, si alguien viene y dice, ¿dónde está la cabeza? Hoy diría, ¿dónde está el presidente? Yo recibo muchas llamadas y me dicen, quiero hablar con la persona encargada de comprar tal cosa. Y yo digo, bueno, tenéis que hablar conmigo porque soy el único aquí ahora. Ok, queremos verte comprar tal cosa, ¿no? Y no tengo interés, gracias, hasta luego. Okay, pero ellos están hablando de la persona encargada. Encargada es otra frase que nosotros más usamos en el español, ¿no es cierto? Yo soy el encargado. Encargado quiere decir el sobre quien se carga las cosas, que es un buen término bíblico. Pero él no es el encargado de la iglesia, él es la cabeza de la iglesia. Habla de lo que es lo más importante,
Dice en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, cabeza del ángulo. Y en 1 de Pedro 2:7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él es la cabeza del ángulo. Cabeza también significa capital, como he dicho. En Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 7 capitales y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis, el capítulo 17, versículos 7 hasta 12. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Algunos dicen que son montes. Está hablando de Roma. Roma no fue edificado sobre 7 montes. La palabra monte para el judío habla de una capital, sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Ahora allí te da a entender. Si uno entiende, cabeza significa la capital, monte como monte Sión en el hebreo, en el griego es cabeza, en el hebreo es monte. Para el judío eran 7 montes, como monte Sión. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, es el número 8 de los 10 cuernos. ¿Por qué? Porque él arranca de los 10 cuernos 3 y él toma el lugar de uno, entonces hay 8 ahora. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, es una capital, cabeza. Cabeza también significa lo que es superior en su puesto o jefe. Por ejemplo, en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué significa allí? Bueno, Él es cabeza de la iglesia, esta es otra cosa, amén. Pero Él es cabeza de todo varón, o sea que todo varón algún día tiene que dar cuenta por la manera que trató a su mujer. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Él es cabeza de todo varón, aún hasta los incrédulos. Algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, ¿verdad? Y el varón es la cabeza de la mujer. Este no quiere decir que una mujer no tiene su propia cabeza. Quiere decir que el líder, el jefe de la familia es ¿quién? Y por supuesto la mujer. Amén. No, es el hombre. Y Dios, la cabeza de Cristo. Jefe de Cristo es Dios Padre. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es cabeza
de la iglesia, jefe de la iglesia. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es cabeza, jefe. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hombres, si nosotros decimos, yo soy la cabeza de la familia, entonces nuestra mujer tiene todo derecho de decir, yo te voy a obedecer tan bien como tú obedeces a Cristo, porque Cristo es nuestra cabeza también. Amén. Y a la iglesia también. Así que como la iglesia se somete a Cristo, esta es otra cosa. Muchas veces no estamos muy sometidos a Cristo, si vamos a ser sinceros. Pero este es el significado de la palabra cabeza. Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No solo de todo varón, no solo de la iglesia, Él es cabeza de todo principado y de toda potestad. O sea que de todos los rangos de ángeles tienen que obedecerle a Él. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo es la cabeza de todo. Él es Señor sobre todo. Es su iglesia, es su universo, son sus ángeles, son sus hombres. Todo está bajo la autoridad de Cristo. Esta palabra cabeza habla de su señorío, por eso habla de su deidad también.